Bien, en esta clase de Excel vamos a aprender cómo imprimir hojas de cálculo en Excel. Este tema pertenece al módulo de Excel básico. Bueno, la impresión en Excel, pues generalmente los problemas de impresión en Excel es que las tablas que queremos imprimir en Excel superan el ancho de la hoja. Generalmente las tablas o las hojas de cálculo que hacemos en Excel por lo general son tablas muy grandes y nos encontramos que cuando las vamos a imprimir en una hoja tamaño carta o hoja tamaño oficio, estas tablas no caben totalmente en la hoja y ahí es cuando empezamos a tener problemas. Entonces, vamos a ver los procedimientos para imprimir correctamente en Excel. Dentro de los procedimientos para imprimir en Excel, primero tenemos diferentes herramientas que nos van a permitir hacer correctamente la impresión. Por ejemplo, tenemos la activación de la vista diseño de página en Excel que nos permite visualizar en Excel cómo se ven nuestras tablas en hojas tamaño carta, hojas tamaño oficio, dependiendo el tamaño de papel que le tengamos configurado en Excel. La segunda herramienta que vamos a utilizar para imprimir correctamente es definir área de impresión. Es una herramienta que nos va a ayudar mucho para nosotros determinar exactamente qué es lo que queremos imprimir en una hoja de cálculo que tenga muchas tablas o muchos componentes, ¿no? Entonces, definir un área de impresión es la segunda herramienta que vamos a utilizar. Y hay una tercera herramienta que nos va a ayudar a resolver el problema de cuando una hoja de cálculo no cabe en la hoja, y es ajustar el tamaño de la tabla al ancho de la hoja. Entonces, básicamente estas tres herramientas nos van a ayudar a resolver todos los problemas que se nos pueden presentar cuando vamos a imprimir una hoja de cálculo en Excel. Bien, vamos a la práctica. Por ejemplo, tenemos esta hoja de cálculo que tiene muchos componentes. Tiene una tabla central, tiene algunas tablas auxiliares, tenemos unas tablas más pequeñas. Entonces la pregunta es, bueno, si yo quiero imprimir, si yo voy a imprimir en Excel, imprimo esta hoja, ¿cómo se vería mi impresión? Para ello vamos a utilizar la herramienta diseño, la vista diseño de página, que es una vista, esta herramienta es una vista. Entonces si yo hago clic acá en diseño de página, fíjense que la hoja de Excel ha cambiado, ya no se ve la hoja extensa, ilimitada, sino que ahora vemos la hoja configurada en hojas tamaño carta. En este caso, la configuración de hoja de tamaño carta la tenemos aquí en la ficha diseño de página, tamaño de papel. Entonces vemos que está configurado carta. Ficha de diseño de página, botón, tamaño de papel. Y estamos usando hojas tamaño carta. Entonces miren cómo se ve esa hoja de cálculo que antes se veía así. Ahora la vamos a ver así. Entonces yo sé que si yo imprimo esta me va a salir, esa impresión me va a salir en 1, 2, 3, 4, 5, 6, aproximadamente 6 hojas. Y en cada hoja me va a salir solo, está dividida por partes, realmente todo queda dividido en partes. Otra forma de saber qué pasa si yo mando de una vez la impresión en una hoja de cálculo y quiero saber cómo se va a ver es presionando la combinación de teclas Control P. Control P es vista preliminar de cómo se va a ver cuando yo imprimo algo en Excel. Entonces voy a presionar la tecla Control sostenido y la letra P. Y ahí me está mostrando, la primera hoja se va a ver así, la segunda se va a ver así, la tercera se vería así. Aquí tenemos la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Y nos muestra una séptima hoja en blanco que se vería así. Entonces, de esta manera, pues yo puedo ver qué pasa si yo envío la impresión de una vez, así tal cual como está todo, cómo se va a ver, cómo va a salir esa impresión. Entonces, al ya haber visto cómo salir la impresión, pues simplemente nos damos cuenta que no la queremos así. No queremos que nos salgan esas tablas divididas en todas estas hojas. Entonces, vamos a empezar a solucionar el problema de la impresión de estas hojas de cálculo. Entonces, para ello vamos a volver nuevamente a la vista hoja de cálculo. Entonces, vamos a hacer aquí nuevamente y hemos regresado a la pantalla normal. Noten que aparecen unas líneas de división. Esas líneas de división aparecen porque activamos la vista de diseño de página. Entonces, quedan las líneas divisorias que nos está mostrando la división de hojas tamaño carta. Bueno, entonces vamos a resolver los problemas de impresión para esa hoja de cálculo. Bueno, primero vamos a suponer que de todas estas hojas de cálculo yo solamente quiero imprimir la principal, que es esta color café.
Entonces, para ello tendríamos que utilizar la segunda herramienta, que es definir un área de impresión. ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo, sombreamos toda la tabla que quiero imprimir solamente. Digamos que hasta acá. Vamos a la ficha de diseño de página, vamos al botón área de impresión y hacemos clic en establecer área de impresión. Note que las líneas divisorias ya han desaparecido y ahora solamente he quedado con un área de impresión definida, que es esta tabla color café. Bueno, ¿qué pasa ahora? Una vez que ya he aplicado esta herramienta, ya he definido área de impresión, vamos a ver cómo se vería en vista preliminar al momento de yo mandar la impresión. Entonces vamos a darle control P nuevamente. Entonces fíjense que ya tengo el área de impresión definida, ya tengo mi tabla solamente color café. Me está diciendo que esa tabla la imprimiría en una hoja, 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas. Bueno, en este momento que he avanzado en que solamente me está mostrando la tabla café. Fíjense que ya no aparece por ningún lado el resto de componentes, porque ya he definido un área de impresión. Ahora, el segundo problema que tengo que resolver es que esa tabla café sale en muchas hojas y yo necesito hacerla caber en una sola hoja. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Una vez que he definido el área de impresión, vamos a ajustar esa área de impresión a una sola página. Para ello vamos a utilizar el grupo ajustar área de impresión. Tenemos dos opciones: ajustar el ancho a una página o ajustar el alto a una página, que es lo que queremos. Entonces vamos a decirle que esa área de impresión en ancho, vamos a decirle que la obligue a caber en una página. El ancho solamente, no estamos refiriéndonos al alto, sino al ancho. Entonces yo quiero obligar a que la tabla quepa a lo ancho en una página, vamos a darle clic aquí en una página. ¿Listo? Ahora vamos nuevamente a control P y vemos que efectivamente ya la tabla cabe en una sola hoja y está totalmente el ancho de la tabla, ya cabe completamente la hoja. Si nosotros alcanzamos a dar cuenta, esta tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas y vemos que nuestra tabla original tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Es decir, las 7 columnas ahora sí caben en una página. Vamos a darle nuevamente control P para verlo y ahí ya lo tenemos. Entonces aquí tenemos el último registro de la tabla de 50. Vamos a devolvernos y el último registro de la tabla de 50. Es decir, ya logramos definir nuestra impresión correctamente. ¿Qué hicimos? Primero, definimos un área de impresión para decirle al que solamente nos interesaba imprimir la tabla color café. Y el segundo paso que hemos hecho es ajustar el tamaño de la tabla para que quepa en el ancho de la hoja. Entonces, ahí hicimos ese procedimiento y con control P vemos el resultado de estos dos pasos, que es que nuestra tabla cabe completamente en una sola hoja, tamaño carta. Lo mismo podemos hacer con el resto de tablas. Por ejemplo, si yo quiero después imprimir solamente esta tabla, pues vamos a hacer lo mismo. Entonces, primero definimos área de impresión, que es sombreamos la tabla, vamos a ficha de diseño de página, botón área de impresión y le decimos establecer área de impresión. ¿Listo? Y ahora vamos a decirle que esa tabla tiene que caber el ancho en una sola página. Listo, ya lo tenemos. Vamos a ver, darle control P. Y aquí ya tenemos nuestra tabla. Nuestra tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Y vemos que nuestra tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Es decir, la tabla se está viendo en su totalidad. Vamos a darle nuevamente control P. Ahí ya lo tenemos. Este botón que tenemos aquí abajo activa las márgenes del documento y también el ancho de las celdas. Por ejemplo, yo puedo seguir modificando acá el ancho de las celdas. Por ejemplo, yo puedo mover, por ejemplo, puedo bajar la tabla con estos controladores. Vamos a bajar el margen, a ver si podemos bajar un poco más. Estamos definiendo las márgenes de la hoja. Y acá estamos bajando un poco más la tabla.
Listo, vamos a hacer clic en el segundo botón que es toda la página. Aquí hicimos como un acercamiento. Estoy manejando los dos botones de la parte inferior derecha. Lejos, más cerca. Ahí lo tenemos. Entonces ahí ya tenemos nuestra tabla completa en una hoja tamaño carta a lo ancho. Entonces nuevamente contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas. La última columna es contar puntos sí. Y vamos a ver si en la impresión si sale. Ahí está, contar puntos sí. Entonces tenemos la página completa en nuestra hoja tamaño carta. Entonces así definiríamos esa impresión. Entonces hemos configurado correctamente nuestras impresiones con estas tres herramientas. La vista de diseño de página, definiendo un área de impresión y ajustando el tamaño de la tabla al ancho de la hoja. Bien, vamos a ver un último ejemplo de una tabla que es muy grande. Esta hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo vemos que tiene una tabla principal, color azul, que esta tabla tiene 3.337 registros, o sea, es una tabla muy, muy grande, es grandísima, tiene más de 3.300 registros, y vemos que la hoja de cálculo pues también tiene unas tablas auxiliares. Entonces, el problema que vamos a solucionar es, necesitamos imprimir la tabla color azul, o sea, la tabla central. Entonces, vamos a hacer las herramientas que ya aprendimos. Primero, seleccionamos toda la tabla. Como la tabla es muy grande, la voy a seleccionar con el teclado, con Control y Shift sostenido, flecha derecha y flecha abajo. Ya la seleccioné toda. Ahora voy a definirlo como un área de impresión. Me voy a ficha de diseño de página, botón área de impresión y le digo establecer área de impresión. Ya mi tabla quedó como el área de impresión. Y aparte de eso le voy a decir que el ancho de la tabla la voy a obligar a que quepa en una hoja tamaño carta. Entonces ya habíamos visto la herramienta ancho y le digo a una página. Perfecto. Si yo le doy control P, vemos que mi impresión está casi lista. Entonces ya tengo mi tabla y en la parte de abajo, fíjense que la última columna es vendedor. Vamos a ver si sí es cierto. Exactamente la última columna es vendedor. Es decir, que si tenemos la tabla completa a lo ancho en una hoja tamaño carta. Si nosotros miramos en la parte inferior izquierda, nos dice que se utilizan 43 hojas para imprimir esta tabla. Aquí lo podemos ver, 43 hojas vamos a necesitar para imprimir esta tabla. Bueno, aquí el último detalle que vamos a ver es que si yo voy a mirar la segunda hoja de impresión, vemos que la barra de títulos desaparece. Entonces vamos a hacer que la barra de títulos aparezca en todas las hojas de impresión. Vamos a ver cómo se hace esto. Volvemos nuevamente a nuestra hoja de cálculo. Para ello vamos a ir al botón que se llama imprimir títulos. Vamos a imprimir títulos. En la pestaña hoja vamos a decirle acá donde dice repetir filas en extremo superior. Voy a hacer clic acá y voy a sombrear, a seleccionar la fila que contiene los títulos. En este caso es la fila 9. Fíjense que no estoy sombreando los títulos, sino tengo que seleccionar la fila completa haciendo clic en el 9. Una vez me identifique el rango, le digo aceptar. Listo, ahora vamos a ver nuevamente vista preliminar y vemos que en la segunda hoja también aparece la barra de títulos. En la tercera hoja también aparece la barra de títulos. En la cuarta también aparece la barra de títulos. Es decir, en todas las hojas aparece la barra de títulos. Entonces este detalle muchas veces es muy útil y es muy necesario cuando vamos a imprimir tablas muy grandes. Bien, de esta manera hemos visto cómo imprimir correctamente en Excel.